Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una nueva charla sobre dinero. Estamos en vivo, no estamos en vivo, esto va a quedar grabado para que ustedes realmente puedan aprender cada día sobre dinero y hoy vamos a tener un concepto clave para todos ustedes sobre algo que manejamos todos nosotros y es el efectivo. Bueno, algunas personas tal vez ya no lo manejan, pero vamos a aprender un poco sobre cómo es ese flujo de efectivo, cómo puedes calcularlo, cómo puedes llegar realmente a avanzar económicamente con este tema del manejo de efectivo, que es algo transversal para la vida de todos nosotros. Aquí no estoy yo solo, porque pues esta no es una clase magistral, esta es una charla entre dos personas que están buscando aportarle valor a cada una de las personas que pertenecen a nuestras comunidades con respecto al tema financiero. Y quiero presentar a mi amigo Sergio Galera, que está en Holanda. Hola Sergio, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué tal? Buenas noches desde aquí, buenos días para vosotros. Exactamente, ¿cómo estás? Y bueno, ¿con frío? En vivo estamos, tú y yo estamos en vivo. Sí, así es. Sí, frío, bastante frío aquí, de hecho 2 meses de lluvia llevamos. Oh, ok, muy bien. Bueno, Sergio, tenemos ambos comunidades con necesidades tal vez un poco distintas, pero tenemos un tema que es común, que es el tema de las finanzas. Y me gustaría pues primero para las personas que nos están viendo por primera vez, que te presentes, que digas quién eres y que los invito a seguirlo. Allí está la información para que lo sigan en su canal de YouTube Madriguera Digital. ¿Quién es Sergio? ¿Quién es Sergio? Sergio es el CEO de Madriguera Digital, autor del libro Mente y Dinero, que está en venta en Amazon para que lo quiera encontrar, autopublicado. Y desde hace aproximadamente 4 años me dedico a democratizar la información sobre finanzas para que cualquier persona, independientemente del nivel intelectual o económico que tenga, se pueda permitir cambiar el rumbo de su vida y poder disponer de más libertad económica y libertad de tiempo. Exactamente, muy bien, es una persona experta en el tema financiero, es un inversionista también. Y bueno, los invito a que sigan, las personas de mi comunidad, que sigan el canal de YouTube de Sergio, porque tiene información muy importante y tiene un libro, está en Amazon, lo pueden encontrar fácilmente, el enlace está en la descripción del video. Y pues bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Javier Lemos, soy de Colombia, soy el director y fundador de Instituto de Emprendimiento, una escuela virtual cuyo propósito es ayudar a empleados, a independientes o autónomos y emprendedores, nuevos emprendedores, a que desarrollen un proyecto emprendedor basado en sus habilidades y que supere la barrera del primer año. Entonces, lo más importante que lo tengan en cuenta es que es basado en sus habilidades. ¿Y de dónde sale? Vamos a introducir de dónde sale este concepto de las charlas de dinero. Sergio y yo coincidimos en alguna capacitación sobre temas de internet, empezamos a conversar y vimos que teníamos un tema en común para su comunidad y la mía, que era el tema de las finanzas, y decidimos hacer una serie que se llama Charlemos de Dinero. Este es el 4.º episodio de 7 que tenemos por ahora planificados. Sabemos y estamos viendo cada vez de que esto va a salir más. Seguramente van a ser más. Sí, correcto, va a salir más información. Entonces, por ahora vamos en 7. No hemos definido todavía si vamos a avanzar, pero yo pienso que sí vamos a avanzar un poco más. Y aquí abajo en la descripción de los videos está en los enlaces para los 3 anteriores, que el primero hablamos sobre aspectos muy básicos de finanzas. En el segundo hablamos y presentamos un concepto que se llama la carrera de la rata. Y el tercero tiene ya un contenido un poco más específico, que es sobre el cuadrante del flujo del dinero y los ciclos económicos. Pues tratamos de resumir los ciclos económicos, pero eso es algo larguísimo, muy grande. Tratamos de resumirlo para que ustedes puedan entender cómo funciona y en qué estamos y qué tal vez tú puedas empezar a hacer cuando estamos dependiendo del ciclo en el que estemos. Allí, si quieres conocer, abajo va a estar los enlaces para que puedas ver pues el contenido que está disponible para ti y que va a estar siempre disponible para ti. Y hoy vamos a entrar ya en otro tema, que es el cash flow, o en buen castellano el flujo de efectivo, ¿verdad? Y pues cómo puedes calcularlo.
Realmente es un tema que es importante para todos nosotros porque el dinero es transversal a nuestra vida, está ahí, así tú no lo quieras mucho, pero el dinero está allí, no hables de él, pero el dinero está allí, esperando a que tú te apalanques en él para lograr muchas cosas. Entonces, Sergio, empecemos definiendo qué es el flujo de efectivo. ¿Qué es el flujo de efectivo? ¿Qué es el flujo de efectivo? El flujo de efectivo es algo importante para todo el mundo, independientemente de si eres inversor, emprendedor, jefe de empresa, empleado o demás. Y además es un punto que tenemos tú y yo en común con lo que queremos enseñar a la gente. En tu caso, gente que quiera emprender y pasar del primer año, algo esencial es el cash flow y el presupuesto. Y en mi caso también es esencial porque esta gente que quiere invertir y dar el paso necesitan sacar el dinero de algún sitio. Exacto. Entonces, que el dinero existe. Entonces, exacto, ¿cómo sabemos que ese dinero existe? ¿Cuánto dinero podemos disponer? ¿Cuánto dinero entra? ¿Cuánto dinero sale? Ese es el flujo de efectivo. Okay. Yo recuerdo cuando era un completo ignorante en finanzas, lo que me enseñaron a hacer durante toda la vida es restar de lo que yo ingreso a final de mes mis gastos. Ajá. Eso es una manera muy simple de calcular un flujo de efectivo. Si los números te salen negativos, sabes que estás destinado al fracaso dentro de poco, pero si los números te salen por encima del cero, sabemos que ese mes al menos lo vas a pasar. Es una manera muy simple de calcular. Se le llama flujo de efectivo, hay gente que le llama voy a pasar de mes, pero yo antes lo hacía de esa manera y luego descubres que tiene un nombre y que además tiene unos aspectos muy importantes. De hecho, a razón de ese flujo de efectivo, si es positivo o negativo, sabemos ya de anticipadas lo que tienes que hacer, si tienes que corregir la trayectoria o no. Tienes que empezar a ver cómo están, obviamente, esos números para poder pues entender de cómo está llegando o qué cantidad de flujo está llegando a tu vida en general. Obviamente, es decir, también depende, pienso yo, que de la ubicación en la que estés en el cuadrante. Me explico. Una Exacto. persona que es empleado, pues lógicamente, siempre pues al final del mes va a tener su flujo lleno. No sé si le dure mucho tiempo, pero creo que no. Pero en algún momento el flujo se le va a acabar y tiene que esperar nuevamente hasta el fin de mes. Digamos que esa es una forma en que la persona le ingresa su dinero, su flujo de efectivo, y bueno, y paga lo que tiene que pagar y listo. Y a esperar otra vez el fin de mes. Pero obviamente la visión es muy diferente en una persona que es emprendedora y una persona que es inversionista, por supuesto, porque ahí ya va a cambiar la manera en que el dinero le fluye, ¿no? Obviamente. Y es clave, Sergio, entender un concepto de lo que tú hablabas ahorita, y son los ingresos y los egresos o los gastos, como lo quieras llamar, porque hay que entender eso, hay que entender qué es la base de eso, qué son, o sea, cómo podemos definir que puede parecer simplista, pero cómo podemos definir ingreso, cómo podemos definir egreso o gasto, y cuáles serían pues los tipos de ingresos, los tipos de gastos, lógicamente, porque pues los hay de varias formas, ¿no? Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, dependiendo, como bien decías, dependiendo del lugar en el cuadrante en el que te estabas, el que no sepa que ese cuadrante tiene que retroceder un vídeo. Si eres empleado, normalmente la gente lo hace incorrecto, se le llama método directo y calcula el cash flow simplemente restándole al ingreso de final del mes, restándole los gastos que tiene. Aquí cometen dos errores: no tienen en cuenta la inflación de su país y de su moneda local, y no están teniendo en cuenta los impuestos que tienen que pagar después de impuestos. Es decir, esto es una redundancia, pero es así. Cuando tú cobras ese salario, te están ingresando el neto, y ya has pagado la diferencia hasta el bruto en impuestos al Estado, pero cuando tú vas a consumir, sigues pagando impuestos hasta el último céntimo. Además de estos impuestos fijos que tenemos anuales, como pueden ser los de basuras, aguas y demás. Diferencia con el emprendedor o el autoempleado es que él primero factura, pero el flujo de caja le puede cambiar en cualquier momento. Al empleado el flujo de caja es más estable. Yo, por ejemplo, como autoempleado, puedo tener un flujo de caja negativo hoy, pero a lo mejor significa porque mi cliente me está pagando más tarde. En cuanto mi cliente me haya pagado, mi flujo de caja vuelve a ser positivo. Es decir, si hacemos ese flujo de caja, se tiene que calcular dependiendo de un
término. Si las personas que están asalariadas pues calculan de el día 1 al día 30, en cambio los emprendedores hay que coger un poquito más de días amplios, porque a lo mejor mi cliente me paga el 14 del mes siguiente, ¿no? Y hasta entonces no tendría ese flujo de caja en positivo. Ventajas que tiene el emprendedor también, o el autoempleado, es que él factura esos futuros ingresos, pero antes de pagar impuestos sobre ese ingreso neto que tiene, sobre la diferencia, el empleado sus gastos primero los desgrava a Hacienda o a la entidad fiscal. Es decir, yo esos gastos como autoempleado no los pago, es decir, pago menos impuestos. De ahí la importancia de la ventana de los cuadrantes de flujo de efectivo, que vemos que conforme va subiendo un escalón pagas menos impuestos. O sea, hay inversionistas que pagan 0%, mientras que los empleados suelen pagar entre un 50 y un 60% de impuestos. Entonces, la importancia de un cash flow te permite cumplir con las obligaciones financieras y tener un efectivo disponible. Tú, si haces un cálculo del cash flow que tienes este mes, vas a saber si a final de mes te van a sobrar $100, $200 o 500, o te van a hacer falta 100. Por haber efectuado un cálculo de cash flow, la manera más simple es la directa, que es la que efectúan pues todo el mundo, ¿no? Restar del ingreso los gastos. Puedes saber por anticipación si tienes que ingresar más, trabajar más o tienes que invertir más. Entonces es una herramienta muy potente para adelantarte y anticiparte a los eventos o sucesos que puedan pasar en las próximas semanas o meses. Entonces, me comentabas, ¿no? Lo que te decía, la toma de decisiones te facilita realmente que no te encuentres a lo mejor después del verano y digas, me lo he gastado todo en vacaciones, no llego. Bueno, pues con un flujo de efectivo bien calculado, sabrías cuánto dinero como máximo deberías de haberte gastado o cuánto dinero como mínimo deberías de haberte ingresado. Allí inherentemente hay que tocar un tema que mucha gente no tiene en cuenta. No sé, es decir, por como lo complican tanto, entonces digamos no le hago caso. Y es el tema primero de la inflación, o sea, tú ante la inflación no puedes hacer nada distinto a aprender a protegerte de ella. Es decir, si tu único flujo de efectivo es tu salario, tú al principio del año tú sientes que como primero pues te aumenta. Acá en Colombia el aumento es el 1 de enero, es decir, para los empleados el aumento salarial empieza el 1 de enero, me imagino que allá será igual, no sé, pero es el 1 de enero. Y tal vez los 2-3 primeros meses tú sientes que el dinero, claro, obviamente, pues te están pagando más, comillas. Claro, sientes que tienes más, ¿verdad? Porque pues está ahí. Pero lo que la gente no tiene en cuenta es que, pero ¿por qué la plata o el dinero al final, digamos, cuando empiezan los breves, septiembre, octubre, noviembre, ya no me alcanza lo mismo? Porque hay un amiguito que está allí presente y que no se te va a ir nunca, que se llama inflación. Y ese dinero, la inflación empieza a comerlo. ¿Y quién paga la diferencia? Pues tú, porque pues lógicamente tú tienes inflación, pero el que produce el producto o el servicio también la tiene, porque eso es un impuesto silencioso, ¿verdad? Un impuesto silencioso. Exacto. Que está allí y que obviamente tu poder adquisitivo cada vez se va a mermar. Por eso es que tal vez al principio del año los números pueden ser un poquito más verdes, pero después de cierto tiempo los números de ese flujo empiezan a ser más rojos. Es que es algo que no todo el mundo lo incluye. Yo, en mi plena ignorancia financiera al principio, y no te estoy hablando de hace mucho atrás, quizá 2015, yo agarraba mis números, mis ingresos, le restaba los gastos y, me sobran 200 euros. Pero bueno, ¿cuál ha sido la inflación de ese mes? Exacto. Porque al mes siguiente yo voy a intentar hacer compras en el supermercado. Quien vaya, yo no voy al supermercado, ¿no? Pero quien vaya a hacer ese tipo de compras, van a ver que en cuestión de 30 días le alcanza para menos. Correcto. Y que en cuestión de 3 meses le alcanza para menos. Comentabas que la regulación del salario sí que se calcula una vez al año, es en enero. La ventaja del que sea autoempleado es que puede elegir a qué tarifa, a razón de la competencia, coloca su tiempo. Exactamente. Pero es algo muy particular, al menos aquí en Europa, se calcula la subida salarial el 1 de enero a razón de la inflación del año anterior. Es decir, tú has estado pagando el año anterior una devaluación de tu moneda de tu propio bolsillo y luego en enero subimos la tarifa para igualar. Lo que muchos no saben es que aquí en Europa la inflación se calcula en enero y se calcula en junio. Es decir, los productos y servicios que tú vas a consumir quizá han subido de nuevo de precio en junio, pero tú solamente aumentas una única vez. Eso es curioso también de... Claro.
¿Qué es lo que, por ejemplo, en este momento, acá en Colombia, lo que está sucediendo a raíz de ciertos ajustes y ciertos cambios es que pues se vio en algún momento que los precios de los productos empezaron a subir mes a mes. O sea, tú mercabas o ibas a hacer la compra, como le llaman ustedes, un mes y te alcanzaba con 10 y al siguiente mes ibas a ir con los mismos 10 y ya no, porque lógicamente los productos subían, porque el gobierno actual estaba haciendo unos ajustes muy acelerados. Aquí, por ejemplo, aquí es muy, digamos, aquí en Colombia no es tan, a ver, la gente lo asume, del tema del costo de los productos, sobre todo cierto tipo de productos, pero lo que la gente realmente le toca la fibra es cuando suben la gasolina. Aquí en Colombia, coincidentemente, la gasolina, somos un país productor de gasolina, pero pagamos una gasolina muy costosa, comparativamente pues con otros países, porque la gasolina le meten impuestos, ayudas dentro de lo que tú estás pagando en el galón. Entonces, hay ayuda, hay impuestos municipales, hay impuestos un poco más amplios y hay impuestos nacionales que son pequeños, pero si tú empiezas a sumar por cada galón, te va haciendo un hueco importante. Entonces, cuando la gasolina empieza a subir, aquí la gente sí realmente se presiona mucho. Y este gobierno lo que ha hecho ahorita, por ejemplo, es que ha subido con una frecuencia mucho más alta el precio mensual de la gasolina, y abiertamente lo dijeron, el precio va a subir hasta tal número. Creo que si la memoria no me falla son $4 el galón, aún no estamos allí, pero ya estamos tocando. Y en gobiernos anteriores te podían subir, digamos, en céntimos mensuales y tú no lo sentías, pero este empezó a subir ya un nivel más alto. Entonces, en menos de un año creo que ha subido, yo creo que más de unos $52 el precio del galón. Entonces, eso la gente lo empieza a sentir. Y pues lógico, la gasolina, aquí Colombia es un país que todo se transporta es por carretera. Colombia no tiene un sistema de transporte, tren, por ejemplo. No sé si en Europa funcionan los trenes de carga, supongo que sí, pero... Sí, funcionan igual, pero es para mercancía bastante específica, transporte de coches nuevos y mercancías al gran volumen. Ya. Pero en comunicación en cuanto a bienes entre empresas suele ser carretera igual que allí. Okay. Y aquí, tal y como en Colombia me comentas, aquí en Europa se ha llegado, al menos en Holanda, se ha llegado a duplicar el precio de la gasolina en cuestión de 2 años. Duplicar. Okay. Pero lo que hablamos es el petróleo como tal o la gasolina es un bien, que petróleo es petróleo en Alemania, es petróleo en Colombia y es petróleo en Holanda, no cambia. Okay. Pero sí que cambia el precio a razón de la regulación del país o el político de turno. Estoy a escasos 40 kilómetros de la frontera alemana y en Alemania está la gasolina a 60 céntimos de euro más barato por litro que aquí en Holanda. Mira, es decir, dependiendo de cómo te renta el agarrar un remolque e irte a Alemania, cargar toda la gasolina posible que puedas y traértela. En serio. Sí. Pero es, digamos, esa razón de la legislación y de la política que haya. En cuanto al cash flow o el flujo de efectivo, ahí no podemos influenciar, no podemos hacer nada, pero sí que lo podemos tener en cuenta. Porque tener un flujo de efectivo positivo te permite predecir este tipo de, ya sean catástrofes, ¿no?, o casualidades del mundo. La gente que no se encarga sobre su propio futuro creen que el mundo se maneja por suerte y casualidad, pero cuando tomas el control de tu vida te das cuenta de que realmente hay cosas que las puedes predecir. Y es como cuando te haces un buen presupuesto, que lo hablábamos, me parece, si no me equivoco, en el episodio 2, cuando se te presenta un imprevisto, deja de ser imprevisto desde el momento en el que tú tienes tus finanzas bajo control. Ya Correcto. No es un imprevisto, puedes afrontarlo. Entonces, la importancia de llevar un buen presupuesto va casi que de la mano del cash flow, de tener un buen flujo de efectivo, de tener tus finanzas bajo control. Aquí les podría dar, la gente hace un método directo, el indirecto es un poco más complejo y me parece que no va a dar tiempo de comentarlo, pero el modo de calcularlo de forma directa, como lo hace la gente, es restar el gasto del ingreso. Aquí habría que tener cada persona del país del que nos esté viendo, en Argentina, por ejemplo, que apunten un 0 ya, pero el resto de países podrían
tener un poco en cuenta, digamos, la inflación, cuáles son los impuestos, porque o suben o se inventan nuevos, ¿no? Sí. España es un país que parece ser que a principio de año sacan una bolsita con un montón de papeles y se inventan el primer impuesto que les ha salido en el papel. Pero, claro, esas cosas no las podemos controlar. Pero si tenemos un cash flow o intentamos tener un cash flow positivo, es una muy buena señal de poder protegernos ante esos imprevistos y que dejen de serlo. Y ahí donde nos vamos es a lo que yo me venía a referir, es al control de gastos. Hay que reducir esos gastos redundantes o gastos inútiles. Hay gastos que pensamos, ay, esto lo necesito, ¿no? Ese anuncio de televisión, no sé si en Latinoamérica se sigue llevando esto. Hay un anuncio en la televisión de un aparato de cocina que te va a solucionar la vida, te va a ayudar a pelar las patatas mucho más rápido, ¿no? Y luego este artilugio termina en el fondo del armario de la cocina y no le hacemos ni caso el resto del año. Totalmente. Pues eso es una compra inútil, ¿no? Es un gasto innecesario, y si no hiciéramos eso y fuésemos un poco más disciplinados con nosotros mismos, podríamos mejorar el flujo de efectivo. Y aquí marca la diferencia en: sigo comprando basura, entre comillas, porque o termina en la basura o termina en el fondo del armario, sacrificando mi tiempo de vida, que es algo limitado en este mundo, el tiempo es limitado, o disfruto de ese dinero que no me he gastado para invertirlo o hacer cualquier otra cosa con él y que me rinda a mí y me salve de tener que trabajar tanto por él. Exactamente. Aquí me surge con lo que tú estás diciendo, por ejemplo, que aquí es exactamente igual, o sea, cualquier cantidad, la gente compra cualquier cantidad de artículos, los usa 2 veces y luego para el trastero, porque pues no, yeah. O sea, no sirve, casi igual. Pero me surge, primero, vale la pena aclarar de que el flujo de efectivo no es necesariamente dinero líquido, ¿no? Es decir, no necesariamente, es decir, no, es que yo todo lo pago con tarjeta de débito o tarjeta de crédito, no, o sea, es decir, no importa. No es dinero exclusivamente líquido, sino que es lo que entra y lo que tú gastas. Partamos pues de ahí. Eso primer punto. Pero hay un tema que yo sé que se debe mencionar, y es cómo tomar ese tipo de decisiones que tengan que ver con cómo manejar ese flujo de efectivo. Es decir, cómo puedo informarme para tomar esas decisiones financieras. ¿Qué debo saber? Básicamente, ¿qué debo saber? Bueno, para saber qué tipo de medidas financieras deberías de tomar, para empezar, si estás teniendo números rojos haciendo este cálculo, ya sea directo o indirecto, sobre el cash flow, tendríamos que intentar reducir los gastos. Eso en primera instancia, que suele ser complicado mayormente porque las personas no suelen querer reconocer que hay un gasto excesivo. Hay mucha gente que incluso excusa de no, es que lo necesito. Bueno, necesitar no necesitamos nada, nacemos sin un pañal incluso, aunque nos lo ponen después, y moriremos sin él también. Segunda manera de mejorar un cash flow y de tomar decisiones sería aumentando los ingresos. No hace falta, aquí cualquier persona podría pensar, bueno, es que para aumentar los ingresos tengo que trabajar más. No haría falta. Podemos tener ingresos hoy en día, ya sea utilizando códigos de referidos a la hora de que otras personas compren artículos. Sería, por ejemplo, escribir algún libro, como comentaba al principio, ¿no? Yo le invertí un tiempo, una única vez, y luego vas generando ingresos a razón de la gente que lo compre. Y es una manera de mejorar ese flujo de efectivo. El consejo que yo puedo dar aquí es, y la importancia está en la gestión de las cuentas. Aquí voy a dar un tip que os va a salvar muchísimo a los que estéis viendo este vídeo, y es muy importante, es lo que utilizo para cualquier tipo de cliente que me venga que quiere mejorar sus finanzas, es el dividir su cuenta bancaria en distintos potecitos, que le llamo yo, ¿no? En diferentes potes. ¿Qué es lo que conseguimos aquí? Hay bolsillos. Hay mucha gente que recibe el ingreso en una cuenta y todos los gastos van en esa cuenta. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que a lo mejor estamos a final de mes y esa cuenta tiene poco efectivo, pero no saben qué han gastado en qué. Entonces, separando esos bolsillos, poner un bolsillo en la cuenta bancaria. Hoy en día los bancos funcionan con aplicaciones móviles y muchos de ellos te permiten abrir como subcuentas, ¿vale? Acopladas a la principal, en la que tú nombras a una, por ejemplo, comidas del mes, en la otra inversiones, ¿no? Inversiones, para empezar, no tendría que estar ahí porque se va para afuera. Pero en otra, por ejemplo, gasolina del mes, en otra caprichos, en otra, por ejemplo, destinar a los niños, ¿no? Como que separas ese efectivo. Y ahí es donde tú tienes un control real
de dónde está yendo tu dinero. Y una vez que tú tienes esa verdad sobre qué es lo que sucede con tus números, puedes ser más consciente a la hora de hacer un cash flow, un cálculo de cash flow más simple que el de restar lo que gastas a final de mes con lo que cobras, que en ese caso es un cash flow sin control ninguno, en el bueno, pues el mes pasado gasté $1.000 y gano 1.100, bueno, te sobran 100, vale, pero no hay ningún tipo de disciplina ni control. Cuando tú tienes todo bien diversificado en tu misma cuenta bancaria, en la que tú dedicas, por ejemplo, $100 a los niños, 60 para la luz, y lo tienes todo bajo control, yo, por ejemplo, te puedo decir, sinceramente, qué es lo que me he gastado en alimentación el mes pasado. Fueron 1.156 euros. Y lo tengo calculado y sé lo que hay. Entonces, no es que coma de lujo, es que aquí en Holanda está todo bastante caro. Así que, entonces, ¿qué es lo que pasa? Como tienes un control de lo que sucede tú a final de mes, miras las cuentas y dices, ¿me sobró dinero de lo que yo puse inicialmente? ¿Me ha faltado? ¿De dónde me sobró? ¿Cómo puedo reajustar? Y ahí es donde tú reajustas tu flujo de caja para que a final de mes del mes siguiente te puedas seguir permitiendo invertir, ahorrar o incluso predecir estos cambios, ¿no? Es que dicen que van a subir la gasolina. Bueno, no me importa, tengo dinero para eso. O buscar alternativas como en mi caso, que es irte al país de al lado y traerte litros en barriles. Es decir, opciones hay a miles. El tema clave aquí es organización, es decir, decirte verdad, porque muchas veces podemos pensar que mucha gente supone, es más de la que nosotros creemos, mucha gente supone que gasta en tantas cosas y el dinero no le alcanza. Con lo que voy a decir es una respuesta muy común que me imagino que tú te la encuentras. No, es que a mí el dinero no me alcanza para ahorrar y mucho menos para invertir. Exacto. No llego a fin de mes, ¿cómo? Cuando tú ya empiezas a mirarte al espejo financieramente y empiezas a escribir cada una de las cosas en las que te gastas, y no solamente estoy hablando de lo básico, porque pues es básico, no lo puedes evitar, por supuesto, pero cuando tú empiezas a buscar la manera de controlar esos gastos y eliminar lo inútil, tú hablabas ahorita de las compras inútiles, pero también hay unas compras que la gente tiene muy frecuentes, que son los gastos hormiga, por ejemplo, que esos también hacen daño, ¿verdad? Esos duelen. Obviamente, porque pues son pequeñitos, por eso se llaman hormiga, pero si tú sumas todo el tiempo, a lo largo del tiempo, ¿qué se comió esa hormiguita de la botella con agua, del café en la calle, en fin, ahí hay un hueco, ¿no? O sea, literalmente. Ojo, y con esto de los gastos hormiga, yo no estoy diciendo que tú no te puedas tomar un café en la calle. Claro que sí, por supuesto que te lo puedes tomar, pero si es que tú te lo tomas y de hecho, uno de los bolsillos en las cuentas, en la diversificación, lo que comentabas del café, hay que tener disponibilidad de un dinero que tú te puedas gastar sin sentir culpa. Es un dinero destinado para gastártelo en ti, porque tienes que tener también esa sensación de he trabajado para permitirme yo también darme algún tipo de placer o capricho y demás. Correcto. Eso es muy necesario. Sí. Es decir, a mí cuando me escuchen hablar pueden creer que soy extremista de invertir o ahorrar. En parte sí. Al principio me costó convencer a mi mujer, pero sí que es cierto que cuando tomas un control y te cuentas la verdad, es que es la palabra correcta aquí es la verdad. Cuando te cuentas la verdad, pasas de comprar inutileces a, incluso en mi caso, que es que vacías, digamos, como departamentos de los armarios de la cocina que tenías porquería, que como dejas de comprarlas, porque no, o sea, no puedes, no es que no tengas el dinero para ellas, sino es que ya no se lo destinas. Entonces, ahí es cuando incluso la gente, o sea, ya eso sería como una especie de eslogan para venderte un curso, ¿no? De plan, vas a vaciar los armarios de tu cocina. Pero además de todo esto de que tomas conciencia, inevitablemente te vas a cuidar mejor, inevitablemente vas a consumir mejor, inevitablemente vas a tener más salud, inevitablemente vas a tener el control sobre todos los aspectos de tu vida. Y algo tan inútil, ¿no? Como podrían pensar los demás, por tener el control en tus finanzas. Y yo o sea, a algunas personas le puede sonar crudo el cómo hablo, pero es porque yo ya hablo desde el otro lado del umbral de la puerta, pero es que nadie se tiene que olvidar que yo procedo desde donde muchos. Es decir, en donde yo tenía un cash flow negativo, haciéndolo simple y sin conocimientos financieros en entonces, es lo que yo le decía a mi mujer, en 3 meses estamos muertos financieramente.
O sea, yo procedo de ahí, del tener que escoger entre comprar pañales para mi hijo o poder comprar más comida. Es decir, yo procedo desde la parte más baja de la sociedad. ¿Qué es lo que sucede? Escarbando un poco, como decías en el capítulo anterior, en esa capita de humo de la información, ahí ya vas adquiriendo esos conocimientos de decir, ajá, ahora sí que me conozco las reglas del juego, ¿no? Es como si quisiéramos en un partido de fútbol derrocar al rey en el ajedrez. Pues enseguida te van a decir, pero ¿qué haces pegándole una patada al rey, no? Te tienes que conocer las reglas del juego y saber en qué juego estás jugando. Exactamente. Y mira que con respecto a eso que tú estás diciendo, hay unirlo nuevamente a todo lo que hemos venido explicando desde la primera charla. Es que te han hecho creer que eso es muy difícil. O sea, te han hecho creer que que tú sentarte, es que no tienes que hacerlo diario si no quieres. De pronto al principio lo tengas que hacer diario, pero tal vez cuando ya le coges el tiro, como decimos nosotros aquí, ya entras en el tema de poderlo hacer una vez al mes. O sea, ya lo automatizas tanto que ya tú no necesitas, no necesitas dedicarle, claro, al principio es igual, estás aprendiendo. Yo creo que para lograr un buen cash flow y una buena planificación va a parecer mucho tiempo, pero no lo es para nada. En 2-3 meses, ojo, no son 2 o 3 meses, no son 60 o 90 días dedicándole tiempo, no, es que en 2 o 3 meses, haciendo un cálculo mensual solamente, únicamente dedicarle 2 horas cada mes, suficiente, no hace falta más. Y vas automatizando y que esas automatizaciones trabajen por ti. Ahora, mira que hay lo que tú dices de los bolsillos, el que quiera aprender cómo es eso, pues la parte como más general, digámoslo así, está en Los secretos de la mente millonaria, cuando el autor Hal Ecker habla de que hay que tener varias cuentas. Bueno, acá en Colombia no es posible por un tema impositivo, es decir, lo puedes tener, pero tienes que asumir de que vas a pagar unos impuestos. Aquí hay un impuesto a las transacciones financieras que no hemos logrado que ningún gobierno lo saque. Eso viene del 2008, imagínate todo lo que lleva. Entonces te cobran hoy día me parece que podríais utilizar, y de hecho la banca tradicional como la conocemos está muerta. Ajá. Básicamente. ¿Por qué? Porque hay muchas alternativas mucho más económicas. Correcto. Aquí en Europa, de hecho en Latinoamérica, en Guatemala sí que conozco que hay un banco, se llama Nexa si no me equivoco, que se hace llamar neobanco, pero no tiene comunicación financiera con el exterior. Es decir, una persona de Guatemala no me podría transferir dinero a mí. Ok. ¿Vale? Pero hoy en día hay un tip para todos los que estén viendo el vídeo, es los neobancos, como le llaman, te van a permitir hacer transferencias en cuestión de segundos, si no es gratis, a un coste muy bajo. Correcto. Y eso la banca tradicional no puede hacer frente. No. Así que eso en Colombia yo creo que os va a venir muy bien. Sí, es un tema también allí tener en cuenta. Ese impuesto se llama 4 por 1000, es decir, te cobran es decir, en las cuentas te cobran 4 pesos por cada 1000 que tú transfieras. Tú tienes derecho como ciudadano a tener una cuenta libre del 4 por 1000. Pero si tú tienes otra, estoy hablando de banca tradicional, si tú tienes otra cuenta bancaria, ya no. O sea, no, en esa sabes que vas a pagar el 4 por 1000. Cada vez que saques plata de ella, ¿no? Es decir, si tú la dejas allí, ok, pues tienes otro impuesto que se llama inflación, pero el 4 por 1000, si sacas un dinero de allí, te lo quitan. La gente dice, ay, pero pues son 500 pesos, 600 pesos, 1000 pesos, o sea, eso no es ni $1. Claro, pero si tú empiezas a hacer operaciones con esa cuenta con mucha frecuencia, ahí ya es un gasto hormiga. ¿Ves? Que le estás regalando a supuestamente salvar un sistema que está muerto, que es el sistema bancario tradicional. Y los neobancos, algunos te dicen que no te cobran el 4 por 1000. Lo que pasa es que aquí casi no hay neobancos. O sea, existe uno que se llama Nubank. Es algo que me he dado cuenta, es algo que todavía está llegando a Latinoamérica. Ajá. Pero yo soy un firme creyente. Y aquí os vais a poner todos los latinoamericanos de pie a aplaudirme. Yo creo firmemente que la siguiente década, o como mucho las 2 siguientes décadas, Sudamérica, Centroamérica van a ser las siguientes potencias mundiales. Yo lo creo, sinceramente, de que vais a remontar, vais a adelantar a Europa, porque nosotros estamos siendo los títeres del planeta aquí en Europa. Y por otro lado vemos cómo Latinoamérica está dejando ese paradigma de
es que hay que repartir el dinero para todo el mundo, y la gente como que está agarrando un poco más de conciencia de qué es lo que está sucediendo. Vemos El Salvador, que adoptó Bitcoin como moneda de curso legal. Ajá. Y si vemos el transcurso de lo que ha estado haciendo, sus fondos, digamos, del Estado se han revalorizado muchísimo solamente porque un gobierno ha decidido invertir ahí. Vemos en Argentina también se está escuchando, digamos, como con voces de eco sobre Bitcoin y dolarizar y demás, ¿no? Vemos muchos cambios importantes en Latinoamérica, y que van a llegar los neobancos a Latinoamérica, que se van a proporcionar métodos de pago para que financieramente estéis comunicados con el resto del mundo, que es algo que yo, para cuando tengo que hacer mis sesiones de asesor financiero y demás con clientes, de allí me encuentro esa dificultad. Sí. Me dicen, ¿cómo te puedo pagar? Y mayormente los pagos suelen ser con tarjeta de crédito. Sí. Porque no hay un sistema bancario tradicional que esté comunicado para hacer una simple transferencia y ya. Así que, claro, las metodologías hay muchas maneras. Yo, por ejemplo, desconozco qué cantidad de bancos, ahora nos lo ibas a nombrar. Ajá. Pero hay que tener en cuenta, los neobancos son estos bancos que no te cobran por tener el dinero ahí, te dejan hacer transferencias a un precio casi gratis o gratis, y que son libres o sea, que te permiten hacer lo que quieras con tu dinero, con menos control que la banca tradicional. Y exacto, un neobanco que te permita únicamente transaccionar dentro de tu propio país, eso no es un neobanco. Se habrá puesto neobanco porque le ha apetecido bautizarse así, pero no es un neobanco. Sí, precisamente te mencionaba que hay, por ejemplo, hay uno que acá es de un colombiano, el banco se llama Nubank. Nubank coincidentemente no tuvo él intentó hacerlo acá, pero lógicamente le pusieron todas las dificultades del mundo, y él inició en el Brasil, y en el Brasil fue la locura. O sea, el tipo David Vélez, que es el CEO de Nubank, se volvió multimillonario. De hecho, creo que en este momento es el hombre más rico de Colombia, por encima del que ha sido históricamente el hombre más rico de Colombia, que también es dueño como de 4 bancos tradicionales. Y con un solo banco, solamente lo tiene en Brasil y en México, funciona como neobanco. En Colombia funciona es solamente o sea, ellos te hacen como, te perfilan para que puedas ingresar, y es con tarjeta de crédito. Es con tarjeta de crédito hasta ahora. Cuentas como tal, no tienen ellos. Aquí lo que sí hay son muchos bolsillos financieros. Me refiero cuentas virtuales, que tú no necesitas ir a ninguna parte, simplemente descargas una aplicación, pues, das unos datos básicos, metes un dinero, que puedes ir a cualquier sitio. Me refiero pues que tenga, como aquí hay muchos sitios donde tú puedes hacer pagos, ¿verdad? Y aquí le llamamos corresponsales bancarios, y tú dices, mire, tengo este enlace, y ya, listo, tú metes tu dinero y ya está. O sea, simplemente eso, y ya luego que la abras desde una cuenta puedes transferirles a ellos y listo. Claro. Pero es para pagos, más que todo es como para pagos, son como ¿cómo lo diría yo? Como carreteras de dinero virtuales para generar pagos, pero no funcionan fuera del país. Hay que tener claro eso, no funcionan fuera del país. Es decir, yo, por ejemplo, utilizo aquí uno para ciertos pagos, pero si yo tomara tus servicios, no te los puedo pagar. Tendría que hacerlo con tarjeta de crédito o con PayPal. Claro, yo debería de crear una pasarela de pagos con tarjeta de crédito y demás. Correcto. Entonces eso no funciona. Bueno, pero entonces volvamos al tema, Sergio. Entonces hablamos de la diversificación de ingresos, que si quieres saber un poco sobre el tema de diversificación de ingresos, vea el capítulo a la charla anterior donde hablamos de los cuadrantes del flujo del dinero, donde te explicamos que no necesariamente tú tienes que coger un segundo trabajo. Si lo quieres hacer, sí, y si tienes el tiempo de hacerlo, dale, o sea, eso no es problema. Pero tú puedes hacer tu tiempo libre, un e-commerce, hacer dropshipping, sin necesidad de generar, un emprendimiento, sin necesidad de que tú tengas que incluso contratar empleados, hacer muchas cosas. Claramente tienes que investigar, por supuesto, pero eso te va a ayudar a elevar ese flujo de caja para que te ingrese más dinero y puedas, si estás en rojo, pues empezar a cambiar ese tema. Pero ¿cómo podríamos nosotros gestionar ese tipo de cosas? O sea, ¿cómo podríamos aprender a gestionar muy bien esos flujos para no enredarnos? Porque pues, bueno, listo, yo estoy aprendiendo a
a, a decirme verdad, estoy aprendiendo a generar cambios, listo, soy consciente de que debo reducir los gastos. ¿Qué debe tener en cuenta una persona? Yo diría que obviamente ya decidió que necesita aumentar sus ingresos, bien, pero también tiene que ser consciente que tiene que reducir los gastos o pensarlos mucho mejor. Que ahí era lo que iba a decir de Hareker. Es decir, tú puedes tener cuentas, varias, puedes tener como quieras, neobanco, banco tradicional, lo que ya es decisión de cada quien, pero que tú a eso le des una destinación específica, porcentuada, diría yo. Me explico. Sí. Yo salgo, no sé, 2 veces al mes con mi familia a un paseo un fin de semana y me gasto tanto. Si me paso, bueno, pues o no lo preveí bien o voy a tener problemas porque pues estoy gastando de más. Sí me hago entender, ¿no? O sea, es algo claro. ¿Cómo podría ser esa parte para la gente? Aquí, por ejemplo, os pongo el caso personal. Yo lo que hago es una especie como de... No sé realmente el nombre cómo ponerle porque es como un verbo extraño y dependiendo de la parte del país se lo van a decir diferente. Es como una especie de enraizamiento de los ingresos. Cuando el dinero cae en mi cuenta, automáticamente se separa, claro, estoy hablando como autoempleado, automáticamente se separa el 21%, que es el porcentaje de impuestos que hay aquí en Europa, en la gran mayoría de países, y ese dinero yo automáticamente no cuento con él. Es decir, quien tenga que hacer algún tipo de presupuesto o cash flow y sea autoempleado o dueño de empresa, el IVA no lo tiene que calcular, tan solo ni siquiera lo apuntes en la hoja de Excel, es inútil, ese dinero no es tuyo, tú lo has recaudado de tus clientes, pero no puedes hacer nada con él, lo has de devolver a Hacienda. Así que, entonces, si eres empleado, solamente calcula con el ingreso neto. Hay gente que cuando, no se suele oscilar mucho, pero cuando hay gente que dice, yo cobro 3.500 euros al mes, te están diciendo el ingreso bruto, que es el que les aparece en negrita en la hoja salarial, pero tienen que calcular el neto, que a lo mejor son 2.800, ¿no? Entonces, claro, ellos tienen que hacer esos cálculos a partir de ahí y normalmente los gastos calcularlos a la alta. ¿Qué es lo que yo hago aquí con este sistema de raíces? El dinero entra en la cuenta bancaria y automáticamente se separa. El inconveniente que tengo al ser autoempleado es que no sé exactamente cuándo me van a pagar mis clientes, pero de ahí la importancia de tener un cash flow en verde positivo para saber si vas a tener dinero suficiente o no. Entonces lo que hacemos es separarlo en diferentes bolsillos. Y si, como comentabas, he de irme un fin de semana o 2 veces de fin de semana con mi familia, yo tengo un bolsillo destinado a eso. Y sé que si hay a lo mejor $500 en ese bolsillo, pues dispongo de un presupuesto máximo de $500 para ese fin de semana. Que el mes siguiente se volverá a recargar con $500. Que si este mes no he gastado los 500 sino 200, sé que dispongo al siguiente mes de 800, ¿no? Es como que se va ampliando. Y la motivación de todo esto en la economía es que contra más estés dispuesto a postergar tu capricho, más grande es el valor que te puedes después aportar a ti mismo. Es decir, si no me voy todos los meses y me gasto esos 500 euros o $500 al mes en esas salidas con la familia y me gasto un poquito menos, sé que eso va multiplicando sin darte cuenta y quizá al tercer mes te puedes permitir una escapada muchísimo más grande. En vez de un fin de semana te puedes permitir una semana completa. Y aquí vamos a lo mismo, la gente como no tiene un cálculo financiero, pues se paga las vacaciones con una tarjeta de crédito o pide un préstamo y luego, es que lo voy pagando cómodamente el resto del año, pero ya tienes un cash flow negativo, porque eso lo tendrías que poner también en el presupuesto. Entonces, el secreto de todo esto es la diversificación, no tengas nunca el dinero junto, porque es más, te digo más, tú tienes todo tu vecindario o tu colonia, como le dicen en algunos países de allí de Latinoamérica, y si cada persona, o barrio, ¿vale? Si cada persona metiese una moneda en un saco, las mezclas, imagínate que tienes a lo mejor 20 monedas de tus vecinos, las mezclas y tus vecinos no van a saber reconocer cuál era su moneda inicial, suponiendo que hayan metido las mismas. Entonces, claro, ¿qué moneda le vas a dar? Pues la primera que agarras del saco, ¿vale? Y eso es lo que pasa con tus finanzas cuando no tienes ningún tipo de control. En cambio, si tú a cada vecino le das un saquito distinto, tú le vas a saber dar
a ese vecino su propia moneda. Es decir, traduciéndolo a la cuenta bancaria, le vas a saber dar un uso correcto a ese dinero que ya apartaste para ese propósito. O sea, ahí es donde, y volvemos a lo mismo, es que es todo como un englobe, es como difícil de explicar la importancia de todo este engroso, porque es que es realmente tener un cálculo del ingreso, del gasto, saber para qué es cada cosa, qué dinero necesitas para qué propósitos y demás, y perder esa mentalidad de, es que mi jefe es una mala persona, no me subió el sueldo. Bueno, yo, como comentaba, yo he estado en una situación terriblemente precaria en España, y con los pocos conocimientos que tenía me hubiese gustado que mi yo de hoy me hubiese explicado esto que he explicado yo hoy, porque la verdad me hubiese venido genial. Es que mira, yo pienso que, incluso acabo de recordar que creo que también en El hombre más rico de Babilonia hay un capítulo donde él explica eso. ¿Y por qué lo recuerdo? Porque hay bueno, quienes no lo han leído, El hombre más rico de Babilonia es un libro de finanzas escrito en forma de fábula, muy llamativa, digámoslo así, es bien entretenida. A mí yo me lo he leído, yo creo por ahí unas 4 o 5 veces, y me lo he escuchado muchas veces en audiolibro. Me ganas. Yo en audiolibro una vez y leído en físico una vez también, dos veces en total, y está muy bien explicado. Sí, no es un libro que aburre al leerlo, ¿no? Que hay libros de finanzas que gráficos y no sé qué, y porcentajes y tal. Aquí no. Este es muy sencillo, muy fácil de entender. Exacto. Y hay un episodio, hay uno de los capítulos donde mencionan que el protagonista está como explicándole a un grupo de hombres, pues cada día les daba una clase sobre cómo él se convirtió en el hombre más rico. Y hay una parte donde él explica algo sobre eso, de tú tienes que tener destinado cierto número de soldados de oro para que hagan para cada gasto. Y alguien se para y le dice, pero ¿cómo así? Si es que yo mi dinero me lo gasto en lo que yo quiera. Entonces, eso me vuelven un esclavo. Y él le dice, no, esclavo te vuelves cuando tú no tienes ni idea de para dónde van tus soldados de oro. Entonces él dice, no, es que tú eres el que define cuánto vas a poner en cada saco. Nadie más, o sea, porque es tu decisión. Y de ahí viene precisamente el hecho de contarse verdad. Yo me siento un día, si estoy en pareja, con mi pareja, nos sentamos, nos tomamos un buen café o un té, como quieras. Un dato importantísimo es hablar con la pareja. No te haces a la idea de la cantidad de casos que me encuentro, que o bien el marido invirtió más de la cuenta y la mujer no lo sabe, o es lo más típico, no es que haya un estereotipo, o la mujer gastó un poco más de lo que el marido sabe, ¿no? Y es como que si no hay comunicación, es más, si las dos personas introducen dinero en la misma cuenta, pero el cómo se gestiona esa cuenta, estas dos personas no saben lo que está sucediendo, es otro destino al fracaso. Correcto. Como hay que ver la relación en el ámbito económico, hay que verla como si fuese una empresa. Claro. Ambas personas tienen que intentar hacer las mejores maniobras para llegar a final de mes. Es demás, ¿por qué tú, si te dedicas en atender a tus clientes bien, que estén contentos, facturar más, que todo esté ordenado, llegar las tareas a final del día terminadas y demás, ¿por qué no eres capaz de aplicar eso mismo con tu pareja, ya sea hombre, mujer, no me importa? Aplicar esa misma sistemática de que todo vaya bien y todo esté bien calculado y demás. ¿Por qué no aplicar eso a las finanzas? Claro, es que la infidelidad financiera es yo creo que la causa. La gente perdona más una infidelidad personal que una infidelidad financiera, diría yo, básicamente. O sea, los divorcios pueden llegar a ocurrir precisamente por eso, porque tú no tenías ni idea de qué se gastaba tu pareja el dinero. ¿Y cómo así? Pero entonces eso genera muchos problemas. Además hay un dicho que dicen que el dinero es la fuente de todos los males, ¿no? La gente que tiene a lo mejor esa idea limitante, creencia limitante sobre el dinero, y realmente viene porque cuando ambos guardan secretos referente al dinero, y ese tipo de secretos y maniobras esconden realmente comportamientos internos tuyos arraigados de tu infancia, por ejemplo. Correcto. Hay gente que rellena su falta de amor o de cariño comprándose cosas, porque me las merezco, ¿no? Pero correcto, no nos estamos dando cuenta que ese futuro que quieres lograr con esta persona a la que quieres
se basa en tener una buena gestión financiera, y el no tener una comunicación con esa persona te destina al fracaso. Eso provoca discusiones, no llegas a final de mes, conversaciones como es que deberías de trabajar más, es que eres un vago y demás, ¿no? Exactamente. Entonces, realmente la comunicación económica en parejas, o sea, he llegado a incluso conocer personas que se han casado y después de haber firmado, la otra persona le desveló que tenía una deuda de $50,000. Caramba. Eso está realmente ya como ético, como persona, está muy mal, porque Correcto. esa persona se ha visto obligada a pagar un crédito que no era suyo. Correcto. Es decir, acabas de empezar un matrimonio de la peor manera posible. En rojo. En rojo. En rojo. En rojo. Sí, claro. Entonces, mira, digamos que te sientas y empiezas a analizar en qué nos gastamos nosotros, qué tenemos que pagar, qué tenemos que hacer, ¿no? Y no solamente estoy hablando de los gastos básicos, que es como lo más fácil. Pues yo pago un alquiler, los servicios básicos, la comida, etc. No, también tienes que empezar precisamente a contar, ok, ¿cuánto me gasto yo si no tenemos hijos, pero sí vamos a salir? Ok, ¿cuántas veces al mes vamos a salir? ¿Cuánto vamos a destinar de esto? Tú decías algo que también es importante. Si tienen una sola cuenta, o sea, unen los dos flujos para que se vuelva uno solo, ¿verdad? Ok, si no ganan lo mismo, entonces ¿cómo va a ser el aporte? Yo cuánto me dejo para mí, cuánto, que también es importante, cuánto me dejo, cuánto te quedas tú con eso, qué vamos, o sea, toda esa cantidad de decisiones realmente pueden salvar la vida, y no estoy hablando solamente de la vida matrimonial, sino de la vida personal, lo que tú hablabas, la salud, la tranquilidad mental, una gran cantidad. Todo. Yo me parece, no me voy a acordar del orden que he dado antes, pero es que lo mejor absolutamente todo, te alimentas mejor, vives mejor, y es que el ejemplo, ya seas empleado, autoempleado, no importa en qué punto te encuentres en tu economía, tú cuando estás cooperando con otra persona o estás trabajando en alguna empresa, te acercas a tu jefe y le preguntas, ¿el pedido este va a salir mañana? ¿Lo van a venir a recoger mañana? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que tener listo? ¿No? Esa predisposición que tú le estás preguntando a otra persona algo que tú no sabes, en las finanzas es exactamente igual. Yo personalmente a mi mujer le hablo sobre finanzas y si tuviese, o sea, si no se considerase una falta de respeto, se me duerme en 2 minutos. O sea, entonces, ella al principio le costó muchísimo, incluso ahora ella es la que a veces me da la campanita, como decir, oye, que te has olvidado aquí de hacer algo, ¿no? Y no, es que lo iba a hacer después. Y es, si vas juntos en ese proyecto, es que no puede fallar. Exactamente. Bueno, ya para ir concluyendo, Sergio, entonces lo importante primero aquí es tener claro que tú te digas la verdad, tú que nos estás viendo, que tú te digas la verdad, que realmente tengas claro y no tengas miedo, porque pues al final es tu vida, es tu verdad, eres tú. El reflejo de lo que tú vayas a ver en ese cálculo de ese flujo de efectivo es tus comportamientos, tus hábitos, lo que tú haces, ese eres tú. ¿No te gusta lo que ves allí? Ok, empieza a cambiarlo y tienes que empezar a tomar otro tipo de decisiones. Ahora, hay que tener muy claro que esto es obviamente mucho más profundo, porque hay gente que es tendiente a gastar, hay gente que es tendiente a ahorrar, hay gente que es tendiente, bueno, en fin, y eso ya es otra cosa, pero ten en cuenta de que tú tienes que empezar a definir. Y Sergio nos ha dicho algo muy importante, y es ese enraizamiento, que tú tengas ese flujo, llámelo canalización, como quieras, del dinero que te llega y que tú lo puedas llegar a hacer en ciertas cuentas o bolsillos o sitios donde tú puedas tener separado ese dinero y que tú tienes claro que eso te lo gastas para eso. Ahora, ya para ir concluyendo, que tú tengas un dinero que está allí no quiere decir que todos los meses lo tengas que poner en cero, ¿no? Entonces, no, claro que no. A ver, puede pasar. Yo, por ejemplo, destino, para dar más claridad incluso, yo tengo uno de los bolsillos que se llama gasolina. Es el dinero que he de destinar a la gasolina de ese mes. ¿Qué es lo que hago yo para no fallar y, como dices, quedarme a cero? Yo hago un cálculo de los gastos de los últimos 3 meses. Es decir, mira lo simple que es, que me siento 4 veces al año delante de mis cuentas personales para mejorarlas o retocarlas. La siguiente va a ser en enero, con la subida de tarifa de mis precios. Claro. Tendré que volver como voy a ingresar más, tengo que hacer un reajuste. Pero yo, al tener un cálculo promedio, es decir, agarro los gastos de gasolina de los últimos 3 meses, lo divido entre 3 y ahí tienes el gasto mediano que te haces en gasolina. Sí que puede ser que en algún momento tengas que añadir un poco, pero al ser un precio promedio,
por matemática pura, el mes siguiente te va a sobrar. Correcto. Algo. Sí. Y eso que comentaba con lo de las escapadas de la familia, si destinas, por ejemplo, 500 euros a tu vida en ocio en familia, pero este mes no hace falta que te gastes los 500, a lo mejor te has permitido una escapada de 200, pero es que se te van a sumar los 300 que tenías con los 500 del mes siguiente, claro, te vas claro, a poder, claro. si quisieras, disfrutar de quizá más tiempo o de algo más lujoso. Exactamente. Listo. Sergio, de todas maneras, esto es un tema muy amplio. Mira, todos estos temas son muy amplios. Son muy amplios. Realmente esto requiere que tú seas una persona que no le temas a la planificación. Planificar no es aburrido, no te vuelve alguien psicorrígido, nada por el estilo. De todas maneras, si quieren aprender, y usted es la primera vez que nos está viendo y le estamos hablando tal vez en un idioma que no entiende, pues tenemos 3 clases anteriores, acá abajo están, para que tú puedas ver y entender lo básico, y si estuvimos hablando de cosas que no entendiste, allí está la información, porque precisamente la idea de nosotros es democratizarla. Sergio, un abrazo a la distancia. Me agrada muchísimo igualmente compartir contigo. Hoy también aprendí una gran cantidad de cosas con respecto al tema de finanzas, que sé que eres un experto. Por favor, síganlo en YouTube, y tenemos el 5º, y no les voy a decir de qué es para que estén presentes cuando lo mencionemos. Un abrazo para todos. Un abrazo, Sergio. Chao, chao. Chao, chao.